Muy buenos días, estudiantes del tercer grado. Vamos a continuar con el tema del virreinato y esta vez vamos a hablar sobre la organización económica. Muy bien, sin más preámbulo, comencemos. Muy bien, entonces, dentro de la organización económica tenemos bastantes áreas del cual conversar. Entre ellas tenemos, por ejemplo, el mercantilismo, el monopolio comercial también. No, a ver, empecemos por el primero, sin más preámbulo. El mercantilismo fue una doctrina económica que tiene vigencia entre los siglos XV hasta el XVIII, ¿no? Según la cual la riqueza de los estados se basa en la posición de metales preciosos. Dentro de los metales preciosos que tenemos en el Perú, ¿cuál era? ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué hubo el virreinato aquí? ¿No? ¿Por qué? Simplemente porque aquí el Perú tenía bastantes yacimientos. No digo solamente el Perú, discúlpenme. Es todo el Tahuantinsuyo, todo el imperio incaico tenía posesión de estos metales preciosos, ¿no? Y muchos de ellos, por ejemplo, lo pusieron en tapados. ¿Saben qué son los tapados? Muy bien, aquí les ilumino. Los tapados son lugares donde algunos incas o algunos personajes que tenían en posesión riquezas enterraron bastante, ¿no? Y bueno, enterraron en una especie de cuevitas, así, bastante riqueza mineral, incluyendo oro, ¿no? Lo cubrieron. Pero antes de que puedan destaparlo, ellos pusieron, por ejemplo, polvo de huesos, cosas que son bastante tóxicas para el ser humano. Cuando tú lo abres, pues los arqueólogos siempre hacen con pincelitos, han visto ustedes, ¿no? Entonces, todo esto lo pusieron ¿para qué? Para que todos los españoles crean que una vez encontrado el tapado, se mueran, ¿no? Y crean que era un lugar maldito. Entonces, estos tapados existen todavía hasta la actualidad, ¿no? Hay algunos lugares que todavía son buscadas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de La Rinconada, y apareció esos lugares, imagínense. Muy bien, entonces, los metales preciosos entran dentro de esta etapa del mercantilismo, ¿no? Una doctrina que es la primera etapa, o sería como la primera etapa del capitalismo que nosotros conocemos. Entonces, en la colonia, lo que se realiza ya no es la agricultura, la mita, la minca, el aini, como se hacía en la etapa que era el imperio incaico, sino en la colonia la minería desplaza lo que sería la agricultura. Entonces, dentro de esta teoría, entre otras cosas, señala que el desarrollo era posible cuando las comunidades o el rey propio podía tener más riquezas. Entonces, era denominado también este periodo como las riquezas de las Indias, ¿no? Todo lo que era el comercio de metales como el oro y la plata. Entonces, el mercantilismo español como sistema político fue incompleto, pues, porque no incluye el proteccionismo, ¿no? De la industria como lo hizo Francia con Colbert y Inglaterra con Cromwell. Y se habla de más de un bullonismo español, que consistía en la acumulación de metales preciosos, pero sin desarrollar adecuadamente sus manufacturas, ¿no? Propiciando la ineficacia de este monopolio comercial y favoreciendo así el contrabando, imagínense. Ahora, pasamos a lo siguiente, ¿no? Que también estamos hablando, el monopolio comercial. Consiste en un control completo de las colonias, ¿no? Un monopolio, monopolio manejo. Imagínense, monopolio comercial completo. Ahí es cuando en 1503, ¿no? Se crea la Casa de Contratación de Sevilla por los Reyes Católicos, ¿no? Con la finalidad de asegurar el destino de las mercancías. Entonces, España establece como únicos puertos el de Sevilla y de Cádiz, que están en España, el de Veracruz en México, el del Callao en Perú y Cartagena en Colombia y Portobelo en Panamá, que eran puertos de entonces, por la forma peligrosa que era trasladar las riquezas tanto de todas las colonias hasta España y viceversa, ¿no? En el mar también empezaron a existir lo que son los piratas, entre ellos está Enrique Morgan y los corsarios como Francis Drake, ¿no? Ahí es cuando se organiza una forma de navegación al cual le llamaron flotilla, la misma que contaba con una protección de la armada de las Indias, ¿no? Los barcos viajaban en convoys. Después de atravesar el Atlántico se dividían en dos partes, uno que se iba al Caribe y el otro que le llamaban la flota, se iba a México, y la otra llamada, ¿no? Los galeones también. Entonces se dividían en varias para ellas, ¿no? Para aquellas que llegaran a tierra firme. Entonces, una vez alcanzada tanto el puerto de Portobelo o Cartagena, podían ingresar al Perú y de la misma manera regresar hasta España llevando consigo oro y plata. Entonces el monopolio comercial empieza un poquito a, ¿cómo se le diría?
corromperse porque existe ya la práctica del contrabandismo. ¿Por quiénes? A ver, ¿quiénes están encargados? Eran los franceses, holandeses, estaban los ingleses y los portugueses. Pero posteriormente esto comienza a resquebrajarse por el Tratado de Utrecht, ¿no? Puesto que España se vio forzada a compartir el mercado con Inglaterra. Listo. A ver, como tercer modelo está el intervencionismo estatal o la intervención estatal. Fue un sistema absolutista en las decisiones económicas coloniales sobre cuánto debía producir las colonias. Era una política en favor de los productores y comerciantes españoles. Su finalidad propia era reforzar la dependencia de las colonias a la metrópoli imperial. Sin embargo, esta política se frustra en el proceso, el progreso de Sudamérica, ¿no? Tanto en la industria y el comercio. Como ejemplo vemos la represión de los cultivos de la vid y el olivo en Perú. Muy bien, entonces, como fuente principal que habíamos conversado hace un momento es la minería, ¿no? Que era la actividad principal, considerada como una base de la economía colonial. Alcanza su mayor auge, ¿no? Porque se desarrolla debido a la ambición de los españoles a obtener muchas más riquezas. Ahí es cuando la minería fue una fuente de riqueza en abundancia, ¿no? Porque el Perú tenía bastantes minerales. No solamente Perú, ¿no? Actualmente, bueno, para ese entonces todo lo que conformaba el virreinato de Castilla o el virreinato de Perú, lo vamos a llamar, ¿no? Estaba también Bolivia, ¿no? En Bolivia teníamos un yacimiento minero bastante grande que son las minas de Potosí, entonces desde ahí podían traer la mayor parte de la mita, también se cumplía en ese lugar. Entonces, las minas podían ser de dos tipos, miren. Existían las minas del rey y también las minas particulares. Dentro de las minas del rey eran las mejores, como la de Potosí, lo que les estaba comentando, ¿no? Fue un yacimiento de plata más importante del Perú colonial, y la de Huancavelica, que era de mercurio, que se utilizaba para la amalgamación de la plata. Ahora, las minas particulares eran pequeñas minas y los propietarios pagaban como impuesto el quinto real. Las minas de Potosí fueron descubiertas por casualidad en el año 1545. Muy bien, entonces, a ver, después tenemos, por ejemplo, como otra fuente de economía, la industria textil. Ahí se practicaban lo que eran los obrajes. Fueron grandes talleres que producían básicamente textiles de varias calidades, ¿no? Y los obrajes se aprovisionaron de brazos a través de la mita o la mita obrajera, ¿no? Así como le llama. Y dentro de este lugar que eran los obrajes o las grandes fábricas de textil, siempre estaban los niños, las mujeres y las personas los adultos mayores, perdón, no los demás que estaban entre los 18 hasta los 45, 50, 55 años, generalmente participaban en la mita minera. Muy bien. Entonces, a finales del siglo XVIII, los obrajes peruanos empleaban, por ejemplo, casi 30,000 trabajadores. Y bueno, su producción llega hasta Panamá y Buenos Aires y tenía una clientela bastante fuerte, ¿no? Posiblemente más de 1 millón. Entonces, fue un gran negocio esto de la industria textil. Ahora, en cuanto a la agricultura, por ejemplo, no logra desarrollarse como en el antiguo Perú, ¿no? O sea, ¿debido a qué? Porque los españoles no recibían las utilidades que conseguían como con la minería, ¿no? Porque casi no se hizo lograr el progreso, más bien se limitó a algunos cultivos como la vid y el olivo, ¿no? Y la tierra se concentra en manos de una minoría de personas y no se supo aprovechar de los avanzadísimos conocimientos de los antiguos peruanos, que los antiguos peruanos tenían. Los impuestos generales. A ver, había hablado un poquito de los impuestos anteriormente y está el quinto real. El quinto real grababa, mejor dicho, el 20% de la producción de los metales preciosos. Está el almojarifazgo que grababa el comercio. Lo pagaban todas las mercaderías que entraban y salían de los puertos. Están las primicias, que eran impuestos dados a la ganadería y, bueno, ¿no? Para la iglesia, las primicias, el primer producto que se lleve ahí. También estaba el tributo, que era un impuesto personal pagado solamente por indios, ¿no? Estaba la alcábala, que era el impuesto a las transacciones y transferencia de bienes, es decir, puede ser de esclavos o de tierras, y grababa el 2%. Estaba el diezmo, que era un impuesto a la producción agrícola, y grababa el 10%, y esto se destinaba netamente para la iglesia. Estaba la avería, ¿no? Que se
cobraban las mercaderías que cruzaban el Atlántico en galeones. Y las gabelas, que son un impuesto municipal. Existían otros impuestos que gravaban, por ejemplo, el tabaco, los naipes, la venta de oficios o llamados también anatas. Muy bien, entonces, con esto terminamos lo que es la economía colonial. Nos vemos en la siguiente.